Buenos días, estimados estudiantes del curso de Derecho Penal. Una vez más en este su programa Cápsulas Educativas. Hoy quiero que en breves minutos afiancemos un tema que hemos desarrollado en clase. Nosotros hemos estado desarrollando en clase diferentes aspectos del delito. Dentro de ese aspecto hemos visto la punibilidad. Acuérdense que la punibilidad es una parte de la estructura de la norma penal que me describe en qué consiste la sanción, en qué consiste la pena, en qué consiste la consecuencia jurídica del delito. Todos estos temas que he utilizado son sinónimos. Esa punibilidad, esa pena que establece la punibilidad, se extingue, tiene periodo de extinción. Hablamos de la extinción de la pena, que está relacionada a la punibilidad, que es un elemento constitutivo del delito. Pero también ese delito tiene otro aspecto, que es la acción penal. Y esa acción penal también tiene una extinción. Recuerde, mi delito, mi figura delictiva tiene dos aspectos que yo tengo que ver. Uno, en cuanto a su pena, en cuanto a su sanción que está descrita en la punibilidad cuando se extingue. Y en cuanto a la acción penal, que usted recuerda que es ese mecanismo legal que tiene la víctima para interponer ante el tribunal competente y solicitar el resarcimiento de sus daños. Acuérdese que puede ser en vía penal y civil. Ahora lo estamos viendo en la vía penal. ¿Dónde me tengo que ir yo? Me tengo que ir yo a mi código penal, mi libro primero, en mi título quinto que habla de extinción de la pena. En ese título quinto que se me habla de extinción de la pena, hay un capítulo primero, causa de extinción. En esa causa de extinción están los artículos que van del 115 al 118, pero yo quiero que usted me haga énfasis en el artículo 115. El artículo 115 me enumera 8 causas de extinción de la pena. ¿La pena qué quiere decir, profesora? Que se extingue la sanción penal. Una sanción penal que ha sido impuesta por el juez en la sentencia. ¿De dónde el juez tomó esa sanción penal? De la punibilidad, que es la parte de la norma penal que me describe la sanción. Acuérdense que hemos visto en clase que ese juez, al momento que individualiza la pena, ¿qué está haciendo? Está estableciendo la penalidad. ¿Dónde la establece o a través de qué la establece? De la sentencia. Entonces, esa pena se extingue, me dice mi artículo 115, 1, la muerte del sentenciado. ¿Quién es el sentenciado? El victimario. ¿Quién es el victimario? El sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? El agente. Esos términos, ¿qué significan? La persona que cometió el hecho punible, la conducta ilícita descrita en el tipo penal. ¿Y qué es el tipo penal? Es la parte de la estructura de la norma jurídica. Mire cómo se concatenan todos los temas. Y si se murió la persona que cometió el delito, se extingue la pena, porque acuérdense que el derecho penal es personalísimo. ¿Qué quiere decir? Se le va a aplicar solamente a aquella persona que realizó la acción. Esto no se transporta a los familiares, a los amigos, a los parientes, no. Exclusivamente a la persona que cometió el hecho punible. El numeral 2 me dice el cumplimiento de la pena. Es decir, el juez, al momento que individualizó la pena, al momento que le dictó sentencia, dijo: viento frío, pues se sanciona a 15 años de prisión. Cuando transcurren los 15 años de prisión que Viento Frío estuvo en un centro penitenciario, ya se extinguió la pena. A Viento Frío no se le va a volver a procesar nunca más por
ese delito, porque ya se prescribió la pena, se extinguió la pena. ¿Por qué se extinguió la pena? Porque se cumplió en el centro penitenciario. Y no le pueden iniciar nuevamente un proceso, porque si eso ocurre con respecto a esa misma persona, se le está violando, se le está transgrediendo un principio constitucional de carácter penal, que es la prohibición del doble juzgamiento. El numeral 3 de ese artículo 115, que me habla de la pena se extingue, es decir, la causa de extinción, dice el perdón de la víctima en los casos autorizados por la ley. Cuando la víctima perdona a su victimario o parientes de la víctima o representantes de la víctima que tienen la autorización legal para ello. Pero ojo, aquí se involucra un tema que hemos dado en clase, que es la titularidad del bien. Fíjese que aquí dice el numeral, en los casos autorizados por la ley. ¿Qué quiere decir eso? Aquellos bienes jurídicos que tienen doble titularidad, salvo que la ley establezca lo contrario, no procede el perdón del ofendido. Esa doble titularidad del bien, por ejemplo, en aquellos delitos que se atenta a la vida y la integridad personal. Los delitos que atentan contra la vida y la integridad personal están en el título primero del libro segundo del Código Penal. Delitos contra la vida y la integridad personal. Ahí está el homicidio. El homicidio es una garantía penal a la vida. ¿Qué pasa con la vida? Tiene doble titularidad. La persona que la tiene, ese ser vivo, y el Estado es también titular de la vida. Como tiene doble titularidad, se requeriría del perdón de los dos titulares de ese bien. Y si solamente lo otorga uno de esos titulares y el otro dice, momento, yo no otorgo ese perdón, ese proceso va a continuar. Esa pena no se va a extinguir. Eso es lo que quiere decir el perdón de la víctima en los casos autorizados por la ley. Está relacionado, aquí hay que tomar en cuenta la teoría del bien jurídico. Acuérdense que derecho penal no se estudia de una forma aislada. Los temas todos se relacionan y usted siempre tendrá que estudiar el derecho penal de la mano con el derecho procesal penal, con el derecho constitucional y con el derecho internacional. Me dice el numeral 4, por el indulto. El numeral 5 me hablan por la amnistía. Estas dos causas de extinción están vinculadas a los delitos de naturaleza política y me los desarrolla el artículo 116. Me habla del indulto y me habla de la amnistía. Me señala que el indulto se le va a dar a la persona, es de carácter individual, a la persona que cometió o que estaba vinculada, se le vincula en la comisión de un delito cuya naturaleza es política, no de un delito común, un delito cuya naturaleza es política. Y luego se habla de la amnistía que se le da al grupo de personas que intervinieron en la comisión de ese delito, que es también de naturaleza política. Ahora, cuando no procede ninguna de estas causas de indulto, amnistía, perdón de la víctima, prescripción, ahí solo se exonera la muerte del sentenciado, pero todos los demás numerales no van a proceder cuando son delitos contra la humanidad, la desaparición forzada o ahora todo lo que esté vinculado con el terrorismo, financiamiento del terrorismo, porque son delitos de carácter transnacional. Si alguna de estas condiciones no las contemplara, que no es el caso, porque sí lo contempla nuestro código, pero no lo contemplara nuestro código penal, pero sí lo contempla
un convenio, algún convenio, tratado, pacto internacional suscrito por Panamá, que lo acepte Panamá, eso es lo que quiere decir suscrito por Panamá, se puede tomar en cuenta, se puede citar, porque esta normativa pasa a ser ley de la República, según lo establece el artículo 4 de la Constitución, en la que se señala que el derecho internacional lo acepta Panamá. Tenga presente siempre eso. Al momento de usted analizar el código, tengo que ver si esta normativa, hay algún aspecto, este tema que me lo está regulando, alguna ley, algún instrumento jurídico de carácter internacional. Mire, esto usted lo tiene que tomar en cuenta. Usted no sabe, ahorita mismo usted está estudiando la carrera de Derecho. Usted no sabe en el ejercicio profesional en qué lado usted va a estar. Si va a estar en la administración de justicia o si va a ser un abogado litigante. Entonces usted la tendrá que usar dependiendo de el lugar en el cual usted se encuentre. Si usted está en la posición del juez, tiene que tener una posición imparcial, pero si usted está en la posición de un abogado litigante, la utilizará siempre favorable a los intereses de quien usted esté representando en ese momento. Aquí se encuentra también la prescripción, y es con respecto a la prescripción que yo quiero ahondar aquí un poco más. Este numeral 6 del artículo 116, usted lo tiene que analizar en concordancia con el capítulo 2 de este mismo título, los artículos que van del 119 al 122, pero principalmente el artículo 119 porque es donde me habla cuando se da la prescripción de la pena. La prescripción me habla que ha pasado un tiempo, que ya el tiempo para poder, en este caso de la pena, que la pena se cumpla, ya transcurrió. Eso es lo que me está diciendo el tiempo de la prescripción. Y ese tiempo de la prescripción de la pena, me dice el artículo 119, fíjese, y se lo tengo que leer para explicárselo. Mi primer párrafo: la pena privativa de la libertad impuesta por sentencia ejecutoriada prescribe en un término igual al de la pena señalada en la sentencia. ¿De qué me está hablando cuando me dice pena privativa de libertad? Exclusivamente de la pena de prisión. No me está hablando de otra pena. Acuérdese que ya nosotros estudiamos en el título tercero de este libro primero, que se denomina pena, el capítulo primero, las clases de pena, que están en el artículo 50, las clases de pena para las personas naturales, y me hace una clasificación de principales, accesorias, sustitutivas. En las principales me habla de prisión, arresto de fines de semana, días multa, tratamiento terapéutico multidisciplinario. Pero aquí, en el 119 me habla de la pena privativa de libertad. ¿Qué quiere decir? Pena de prisión. Ahí puede entrar también los arrestos de fines de semana. Ahí no va a entrar ni trabajo domiciliario, ni va a entrar la multa, ni el comiso. También entra la prisión domiciliaria, el arresto de fines de semana, la prisión. Ahí no entra ni comiso, ni prohibición de portación de armas. ¿Por qué? Porque no tienen que ver con privación de la libertad. Me dice además, segundo, en sentencia ejecutoriada. ¿Cuál es la sentencia ejecutoriada? La que hace tránsito a cosa juzgada, la que está en firme. ¿Qué quiere decir eso, profesora? Que esa sentencia emitida por ese juez no admite ningún recurso que pueda modificar el contenido de esa sentencia. Entonces, cuando esa sentencia está ejecutoriada, establece una sanción que ya no se puede cambiar, prescribe al término de la sentencia. La sentencia fue de 12 años. Ya transcurrieron los 12 años. La persona no estaba en ningún centro penitenciario, estuvo fuera del país o nunca se pudo dar con la persona. Transcurrieron los 12 años. Y al año número 13 la persona aparece, ya la pena prescribió.
Aquí me habla que en cuanto a días multa o arresto de fines de semana, prescribe a los 3 años. Este artículo 119 es exclusivo para la prescripción de la pena que implican privación de la libertad. Y me dice el 120, cuando se interrumpe la prescripción de este tipo de penas si la persona está en el exterior, cuando ese juez de cumplimiento ha realizado, ha llevado a cabo cualquier acto vinculado a la extradición, entonces se interrumpe la prescripción por espacio de un año, tal cual como lo dice el artículo 120. No prescribe, ya se los mencioné y se los repito, está en el 121, los delitos de terrorismo, delitos contra la humanidad y los delitos de desaparición forzada. ¿Por qué los delitos contra la humanidad y los delitos los delitos de desaparición forzada? Porque son delitos del sistema. Son delitos que ha cometido el Estado a través de su estamento gubernamental o de agrupaciones privadas que tienen su beneplácito en perjuicio de los ciudadanos. Entonces, por eso no prescribe, no corre ninguno de estos mecanismos, de estas acciones que yo les estoy señalando en este momento. El otro punto que yo debo tomar en cuenta, y usted me dirá, profesora, esto no es clase de Derecho Procesal Penal, sí, no es clase de Derecho Procesal Penal, pero es clase de Derecho Penal y va amarrado con Procesal Penal. ¿En qué momento yo o hasta qué punto, hasta cuándo yo puedo interponer mi acción penal? Eso lo tengo que ver con la figura del delito, extinción de la pena y extinción de la acción penal. Y usted se va a ir a su Código Procesal Penal que regula el sistema procesal penal acusatorio, al artículo 115 y 116. En realidad es del 115 al 121. Es la sección 2 del título cuarto. El título cuarto del Código Procesal Penal me habla de la acción. Hay un capítulo primero que me habla de la acción penal. Ya nosotros hemos visto en otros videos la estructura del código de cada uno de los títulos y los capítulos. Y vemos que no solo el Código Penal que tiene secciones. Aquí vemos el Código Procesal Penal que me habla del título, capítulo y de la sección. Y en ese título quinto que me habla de la acción, que está el capítulo primero, la acción penal, me la define, me habla de la acción penal pública, la acción pública con instancia privada. Tiene una sección primera que es las reglas generales y una sección segunda que me habla de la extinción de la acción penal. En esa sección segunda que me habla de la extinción de la acción penal va de los artículos 115 al 121. En el 115 me señala cuáles son los motivos de extinción de la acción penal y mire que hay relación con la extinción de la pena. Me habla también de la muerte del imputado, el desistimiento, la prescripción, la amnistía solo en caso de delitos políticos, el cumplimiento total del acuerdo de mediación o de conciliación que verse sobre las cuestiones económicas o patrimoniales. Y en la prescripción que estamos viendo, el plazo de prescripción, el 116, me tiene tres numerales. Mi numeral que me habla del plazo igual al máximo de la pena de prisión que correspondiente al delito imputado. ¿Dónde voy a ver eso? Me voy a la norma que me regula mi figura delictiva y me fijo en la punibilidad del tipo básico y veo cuál es la pena máxima, porque aquí me habla de igual al máximo de la pena de prisión correspondiente al delito imputado. Es decir, si yo me voy al aborto provocado, el 141,
y me dice, la mujer que cause su aborto consienta que alguien se lo practique. Hasta ahí es mi tipo penal. Me voy a la punibilidad que dice, será sancionada con prisión de 1 a 3 años. Mi máximo es 3 años. ¿Cuándo prescribe la acción? A los 3 años. Si fuera el caso del delito provocado que esté en el tipo básico. Puede darse también el caso que ese delito imputado es agravado. Entonces me voy al máximo de ese tipo penal agravado. El numeral 2 me habla de al vencimiento del plazo de 3 años cuando se trate de delitos sancionados con pena no privativa de libertad. Si me tiene, por ejemplo, días multa, váyase al delito de injuria. Nos vamos al delito de injuria, que acuérdese que yo le he dicho que aún cuando nuestro legislador en el título 4, que habla de delitos contra el honor de la persona natural, habla en un capítulo primero de injuria y calumnia, no es una sola figura delictiva, son dos figuras delictivas independientes entre sí, cada una tiene una autonomía. Está el 193, que dice, es el delito de injuria. Quien ofenda la dignidad, la honra o el decoro de una persona mediante escrito o por cualquier forma, hasta ahí mi tipo penal, mi punibilidad, será sancionado con 70 a 120 días multa. Aquí no hay pena de prisión, es días multa, aun cuando ese día multa se puede convertir a días de prisión si no se paga la multa, pero en principio es días multa. Entonces opera el numeral 2. Plazo de 3 años, al vencimiento del plazo de 3 años. El tercer numeral me dice, me habla, es de una figura delictiva específica. Esto no aplica para otra figura. Aquí me dice, al vencimiento del plazo igual al doble del máximo previsto en la ley para los delitos de peculado, enriquecimiento injustificado y los delitos patrimoniales contra cualquier entidad pública. Este numeral yo no tengo que buscarlo en otra figura delictiva, solo en la que me menciona mi código. Entonces, en el delito de peculado, por ejemplo, para que usted esté claro, me dice, mi delito de peculado me habla de 4 a 10 años, el delito simple, el tipo penal simple. Si es agravado porque el monto sea de $100,000 en adelante, mi tipo penal se va de 8 a 15 años, perdón, mi sanción. Y aquí me está diciendo que plazo igual al doble del máximo. Vamos a decir que el monto del peculado fue de $100,000, sería el agravado. El doble del máximo es 15, el máximo en ese caso sería 15 años. Mi doble sería 30 años, hasta 30 años. Y luego me dice, como todos los puntos que le he mencionado, no prescribe la acción penal en los delitos de terrorismo, los delitos contra la humanidad, los delitos de desaparición forzada, todos delitos transnacionales. Y los delitos contra la humanidad y los delitos de desaparición forzada son delitos, además de transnacionales, delitos del sistema. Bien, estudiantes, espero que esto haya sido aclaratorio y sea complementado a lo que hemos estudiado en clase. Nos vemos en la próxima cápsula educativa.